Bien, mm, una de las primeras nociones que tenemos que tener presente en el desarrollo de este cursillo de nociología y epistemología de las ciencias sociales, orientado a las ciencias agrarias y ciencias ambientales también, es el siguiente, que en primer lugar, la epistemología tradicionalmente pues, ha sido enseñada como una teoría que estudia la validez del conocimiento en general, ¿no? Y eso pues ha sido circunscrito específicamente a las comunidades o a las sociedades humanas. Bien, nosotros esto tenemos que darle una buena actualización en la medida en que lo que se ha visto en los últimos años, gracias a investigaciones de la etología especialmente, de la neurobiología también, es que tenemos que aceptar que no solamente las sociedades humanas son capaces de producir conocimiento, sino que también existen otras especies no humanas que producen conocimiento, ¿no? Entonces es importante que aceptemos de entrada que la epistemología no es exclusiva de los seres humanos, ¿no? El proceso de producción de conocimiento en general también tiene que ver con vertebrados superiores o por ejemplo con primates o antropoides, tiene que ver también con anfibios, tiene que ver por ejemplo con mamíferos pequeños. Bueno, ustedes pueden encontrar con aves, bueno, es decir, distintas géneros o distintos géneros o especies donde fácilmente encuentran pruebas fehacientes o contundentes de la producción de conocimiento y que incluso podría considerarse como un tema futuro, ¿no? De investigación muy fértil, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que la epistemología atraviesa el campo de las sociedades humanas y no humanas. Eso es una situación previa que quería comentarles a ustedes para que veamos más o menos en qué orden nos estamos moviendo. Y lo otro importante es la noceología. La noceología sí que se ocupa exclusivamente de los procesos de validación del conocimiento o de producción de conocimiento válido en sociedades humanas, ¿no? O sea, la noceología sí está concentrada específicamente en la producción de conocimiento válido en las sociedades humanas, y no tiene nada que ver o no se ocupa de la producción de conocimiento de especies no humanas, donde allí no tiene nada que decir. Mm, por tanto, nosotros en realidad nos vamos a ocupar de un estudio no zoológico de las ciencias humanas, ¿no? O sea, no es un estudio epistemológico en estricto de las ciencias humanas. Eh, los que quieran investigar, por ejemplo, a fondo sobre este asunto, les puedo recomendar Frank de Waal, un primatólogo holandés que ha venido más o menos desde hace muchos años estudiando el comportamiento de los primates y donde uno puede allí pues ver que efectivamente que hay un proceso de conocimiento donde se producen ciertas condiciones de validez en el sentido de que ayudan a resolver problemas prácticos o ayudan a mejorar la socialidad eh, en las colonias, ¿no? De primates. Que quiera pues profundizar en ello. Y aquí no, pues, no podemos entrar en detalle. Entonces la neozoología lo que tiene que ver con las ciencias sociales es el tema pues central, ¿no? No obstante, vamos a tocar de vez en cuando asuntos relativos a la neozoología de las ciencias naturales o físicas, ¿no? Que nos van ayudando, ¿no? A despejar un poco ese bosque muy oscuro de los procesos de conocimiento válido en ciencias sociales. Bueno, en parte también porque no existe una línea divisoria exacta o precisa entre ciencias sociales o ciencias de la sociedad y ciencias de la naturaleza. Hay una especie de canal de comunicación entre estas dos grandes esferas de las ciencias pues que no podemos obviar, ¿no? Que se ve claramente sus distintas interconexiones y eso pues también lo vamos a tocar y a considerar.
Bien, bueno, una de las primeras, uno de los primeros puntos de partida que tenemos también que reconocer aquí es que en todas las sociedades humanas hay por lo menos, en el proceso de conocimiento, de producción de conocimiento, hay por lo menos dos grandes dimensiones que se reconocen, ¿no? Se reconocen desde antiguo, gracias a los trabajos que se hacen en la antropología de los pueblos primitivos, entre comillas, o hoy, ¿no? Y una es que todos los pueblos o culturas reconocen dos grandes dimensiones, repito, una dimensión que tiene que ver con el mundo interior, nuestro mundo interno, y otra gran dimensión que es lo que tiene que ver con el mundo exterior. El mundo interior es el mundo que está de la piel hacia adentro, el mundo exterior que está de la piel hacia afuera, para decirlo claramente. Y que en distintas lenguas se expresa mediante múltiples sinonimias, cosas que tienen que ver con el mundo interior, como alma, como yo, como mente, y otro tipo de categorías, ¿no? O conceptos. Y hacia afuera, pues también se hace uso de otro tipo de expresiones como realidad, como mundo exterior, como mundo objetivo, como mundo real y concreto, como el mundo singular de los objetos. Bueno, hay una multiplicidad de expresiones que son cadenas de sinonimias, o sea, de sinónimos, donde se habla de lo que hay fuera de nosotros. Sin embargo, por vías abstractas o por vías muy subjetivistas o muy psicologistas, nosotros tendemos a pensar de que esos dos mundos están separados. Y todos los pueblos de la Tierra han tratado de separarlos, unos más y otros menos. Es decir, el mundo interior, que es el mundo de la endomaterialidad, tratamos o tendemos a separarlo del mundo exterior, el mundo de la exomaterialidad. Y eso pues es una suerte de casi que dispositivo biosociológico que vamos construyendo poco a poco, ¿no? Para poder tener control, filtros o, o ciertas relaciones de dominio sobre el ambiente, ¿no? En general. Entonces no es raro que eso se repita o se vea en distintos pueblos o culturas. Efectivamente se han encontrado pues unas pruebas muy contundentes en las cuales existen unas separaciones muy borrosas entre el mundo interno y el mundo externo. Casos particulares, todos los pueblos que tienen culturas animistas, eso más adelante, o cosmologías animistas, tienden a borrar esa diferenciación entre mundo interior y mundo exterior, o entre endomaterialidad o exomaterialidad humana, lo que tiene que ver con la esfera humana, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que considera, por ejemplo, que el jaguar, el árbol o incluso las rocas podrían tener un nivel de conciencia o podrían tener un nivel de voliciones, o sea, de actos de voluntad, porque sencillamente hay un alma, un espíritu allí instalado, ¿no? Entonces, si ustedes ven esa noción o esa construcción del mundo, previa, típica de su cultura, perdón, lo que constata rápidamente es que existe una fuerte conexión entre el mundo interno y el mundo externo. O sea, el mundo interno se proyecta sobre el mundo exterior y eso de alguna manera explicaría el animismo, ¿no? Y hay otros pueblos que no, ¿no? Por supuesto, donde esa conexión es mucho más débil o es mucho más controlada, por decirlo rápidamente. Recordemos también que la endomaterialidad y la exomaterialidad también se presenta en otras especies, es decir, los animales tienden también a hacer una distinción, una diferenciación entre su mundo interior y su mundo exterior. Es decir, los seres humanos pueden hacer pueden realizar actos premeditados, pueden diseñar soluciones previamente en su cerebro y luego ejecutar acciones. Eso implica que efectivamente hay una diferenciación entre el mundo interno y el mundo externo, que no hay una conexión directa y pletórica entre estos dos mundos, sino que hay momentos de desconexión que les permite entrar en una actitud o en una posición contemplativa, reflexiva o racional, que en el caso de los animales llamamos raciomorfa, porque es una racionalidad distinta en otra escala, la racionalidad humana, que les permite tomar distancia del mundo exterior y ejecutar algunos planes, ¿no? Como resolver un problema, que esos son casos típicos estudiados
también no solamente en primates, sino también en aves, por ejemplo. Bueno, eso es importante que lo tengamos muy presente. En todos los pueblos de la tierra sucede esto, por favor, es una aclaración que debo remarcar. Bien, una situación previa, ¿no? Era que tiene que ver con la hipercomplejidad del ser humano, ¿no? El ser humano pues es una especie realmente extraña, rara, en el sentido de que logró dominar al resto de animales, ¿no? Incluso buena parte de los espacios ocupados los logró controlar, los logró domesticar. Y no obstante, esto no es una condición, el hecho de tener esta inteligencia, ¿no? Esta racionalidad no es una condición distinta, esencialmente o sustancialmente distinta de otros animales. Otros animales, como ustedes saben, tienen cerebro, tienen procesos racionales a otra escala, como ya les dije, y efectivamente lo único que hay es una diferencia de grado. O sea, nosotros tenemos una complejidad racional diferente en grado, ¿no? Respecto o a otra escala respecto a las actividades racioomorfas de los animales. ¿Qué es lo que caracteriza en general los cerebros de animales o de seres humanos? En general es un órgano, ¿no? Es un órgano complejísimo, interconectado por supuesto con las demás partes del cuerpo, que garantiza el movimiento inteligente o el movimiento planificado. Eso es lo que más o menos en términos generales caracteriza la función de los cerebros. Mm. Y por supuesto esto nos pone también en una situación de diferenciaciones entre los distintos reinos más o menos problemática. ¿Por qué? Porque si los seres humanos tienen diferencias de grado respecto a los animales y los dos compartimos cerebro, ¿no? Estas dos grandes esferas de lo vivo comparten cerebros, pues obviamente existe una fuerte continuidad en lo que tiene que ver con esta característica. Pero también podemos ir mucho más allá y podemos también verificar que la línea divisoria clara entre, por ejemplo, los animales y las plantas también empieza a perderse de vista o no se puede afirmar con fuerza. Sobre todo cuando se han encontrado, por ejemplo, unos especímenes que son mitad planta, ¿no? y mitad organismo vivo, organismo animal, digámoslo así. Eh, es decir, que tienen un cerebro, pero que cuando llegan a cierta etapa de desarrollo, dejan el cerebro en una especie de hospedero, lo consumen y se quedan adheridos allí al hospedero. Eso es, y decide o se mueve con cierto nivel de inteligencia para buscar el hospedero. Eso es un típico ejemplo de que la línea no es clara, divisoria entre el reino, el reino de los animales y el reino de las plantas, ¿no? La división tampoco se ve claramente, hay situaciones indecisas, ¿no? De divisiones indecisas. Y incluso uno puede ir mucho más allá. En el caso de las plantas, en varios momentos hemos mencionado esto en los seminarios, en el sentido de que existen altas probabilidades de que las raíces de las plantas se constituyan en protocerebros, ¿no? O en órganos que podrían ser considerados con actividad pre-neurológica. Entonces los bioneurólogos están trabajando este asunto, ¿no? de forma extensa hoy mismo, y han hecho unos experimentos muy interesantes que pues, ustedes pueden revisar en la literatura si quieren. Aquí no. Pueden mirar el trabajo de Mancuso, por ejemplo, un italiano que está trabajando fuertemente ese asunto, ¿no? Y que efectivamente lo que demuestra es que hay cierto comportamiento inteligente que optimiza el consumo de recursos eh, a nivel de las raíces de las plantas. Bien. Otra situación importante que hay que considerar aquí es que nuestro proceso de conversión en humanos, ¿no? en Sapiens Sapiens, duró miles de años, ¿no? Efectivamente, ¿no? Una de las tesis pues, más extendidas es que nuestro proceso de humanización en general, o de construcción como humanos, se fue consolidando entre
hace 200.000 y 140.000 años, ¿no? No es fácil, pero por lo menos hace 140.000 años se puede ver que la mitad de nuestras funciones cognitivas y buena parte de nuestras funciones motrices, ¿no? Más excepcionales, ya estaban construidas, ya se habían construido, ya se ve con claridad a través de vestigios, de huellas, se ve, se nota, se puede constatar que hace 140.000 años teníamos más o menos la mitad de estas funciones que hoy tenemos, ¿no? Como hombres, como hombres modernos, entre comillas. Y que en este largo proceso, pues también pues, se puede eh, eh, suponer una suerte de complejización de todo nuestro instrumental, racional, ¿no? Donde nos separamos de las conductas racioomorfas de los animales y que se va volviendo mucho más complejo a otra escala, repito, unido eso también a nuestra enorme capacidad de hacer trabajo manual, ¿no? De hacer trabajo manual. Es decir, la habilidad prensil, etcétera, etcétera, de las manos, el hecho de podernos sentar, el hecho de usar mesas, el hecho de elaborar instrumentos, todo eso está más o menos en relación coevolutiva con la complejización de nuestras facultades racionales. O sea, las actividades operacionales que vamos haciendo con las manos están muy implicadas también con la complejización de nuestras facultades racionales en general. Eso también es muy importante que ustedes pues, lo tengan en miras, en la medida en que, bueno, hasta la religión, las cosmologías, las filosofías, las ciencias están directamente relacionadas con estas actividades operacionales que realizamos con las manos, y eso más adelante les voy a contar un poco sobre el asunto. Bien, otro elemento clave, ¿no? Es el Paleolítico Superior, eh, que más o menos lo ubicamos cerca del 40.000, ¿no? Antes del presente, ¿no? Y 12.000 antes del presente. En ese espacio de tiempo ubicamos el Paleolítico Superior, eh, donde efectivamente la organización tribal o clánica o en bandas construyó buena parte de nuestras instituciones de socialidad básicas. O sea, las instituciones que fuimos elaborando, que nos permitieron juntarnos, cooperar, trabajar en grupo, cazar en grupo, por ejemplo, incluso ir construyendo y ensayando ciertos niveles de organización prepolítica, como un consejo de ancianos, o un consejo de sabios, o un consejo de nobles, etcétera, etcétera. Ese tipo de organizaciones prepolíticas se van configurando allí poco a poco también. Eh, mm, es cierto que durante este periodo, buena parte de nuestras religiones eran religiones sin el tabú de la muerte, o que no proscribían el asesinato. Muchas de ellas no lo proscribieron. Y eso en parte también iba en contra de las tasas de natalidad o en general del crecimiento demográfico. Entonces, es decir, la muerte no era considerada un tabú, es decir, en general. En muchos casos, no en todos, ¿no? Bien, otro momento clave importante en esta coevolución sociedad-ambiente es la aparición del Neolítico. Bueno, ¿por qué le menciono el Neolítico? Bueno, como ustedes ya saben, en el 10.000 antes de Cristo la temperatura de la Tierra se vuelve pues, más templadita, se atempera mejor, ¿no? Estamos llegando ya al final de la última glaciación, y eso pues ese periodo templado nos permite avanzar, colonizar más territorios, y efectivamente también se juntan una serie de condiciones específicas que nos permiten inventar o crear la agricultura, que se sucede en distintos lugares del mundo simultáneamente. No sucede en uno en específico. En Mesopotamia hay ejemplos, en China hay ejemplos de apariciones simultáneas, y esa
esa nueva tecnología, esa nueva institución que es la agricultura, nos va a permitir desde ese momento aumentar ya las tasas de crecimiento. Es decir, la curva de crecimiento demográfico empieza en ascenso desde ese momento a hoy, siempre con un ascenso sostenido gracias a que tenemos agricultura, ¿no? Y el efecto global, cuando ustedes miran las cifras a escala planetaria, por supuesto, ven es que es desde ese momento de la agricultura que empezamos a ver un aumento sostenido de la tasa de crecimiento o de la curva de crecimiento demográfico, de la humanidad, ¿no? En general, ¿no? En este proceso también hay una intensa actividad coevolutiva entre los seres humanos y animales domesticables o con condiciones o aptitudes genéticas para ser domesticados. Entonces muchos de estos, incluyendo la vaca o incluyendo los animales de carga o de tiro, incluyendo los animales puedan proveer carne, ¿no? Huevos, etcétera, etcétera. Todos estos animales se van produciendo, ¿no? Paralelamente con la invención de la agricultura, y eso pues va surtiendo, ¿no? Una suerte de agrosistema alrededor del cual el ser humano garantiza una coevolución, ¿no? Garantiza una coevolución. Y a través de este proceso de interacción y de co-construcción del agrosistema, pues va generando más seguridad alimentaria, garantiza la provisión de alimentos de forma más o menos estable, y eso también pues es garantía de que el crecimiento demográfico sea sostenido y en aumento. Bien, este periodo neolítico usualmente lo ponemos entre 10.000 antes de Cristo y el 5.000 antes de Cristo. Eh, eh, es un periodo donde apenas se construyen pequeñas aldeas, donde pequeños lugares de encuentro, sobre todo alrededor de templos, lugares de intercambio con trueques, o formas dinerarias ya muy abstractas, ¿no? Donde no hay trueques, sino sencillamente se pueden poner algunas cuentas o algunas piedras preciosas o de difícil consecución, y luego eran retiradas por un visitante o por una persona interesada en tomarlas, y a cambio les dejaba otro tipo de regalos, ¿no? Era una sociedad del regalo, muchas veces no necesariamente con la ritualidad del trueque, ¿no? Ese tipo de interacciones se daban. Ya después del 5000 antes de Cristo, lo que nosotros empezamos a ver es el fenómeno de la aparición de ciudades, y eso se conoce como revoluciones urbanas. En las revoluciones urbanas, que en general se ubican en el 4500 antes de Cristo, ¿no? Se supone que un poco antes se construyeron también ciudades, pero en estricto, buena parte de las ciudades que son consideradas como las primeras, las que fundan esta gran institución que es la ciudad, buena parte de ellas empiezan a aparecer en 4500 antes de Cristo. ¿Por qué se llama revoluciones urbanas? Pues porque antes no hubo una institución semejante, ¿no? Entonces allí hay una gran concentración de personas que adelantan distintos oficios. Eso implica más o menos una especie de división en gremios, grupos o castas de la propia sociedad urbana, y también implica una diferenciación respecto al entorno rural. Lo que va a quedar fuera del perímetro urbano son sociedades campesinas, o incluso lo que no está bajo la influencia de ese perímetro urbano o de esa ciudad y está más allá de los campos de los campesinos, son lugares destinados o considerados como lugares de indígenas o lugares de salvajes o el lugar de los incivilizados. Eso ya ustedes lo van a encontrar en la literatura más antigua, por ejemplo en el poema del Gilgamesh, que es del siglo XV antes de Cristo. Allí se ve claramente que ya el que no estaba cerca de la ciudad y más allá del perímetro de influencia de la ciudad era considerado un salvaje, porque no se había apropiado de ciertos ceremoniales, usos o costumbres urbanas, ¿no? Bien, esto ¿por qué les comento esto, ¿no? Porque efectivamente el proceso de construcción de las primeras técnicas y protociencias
en buena medida se da gracias a la construcción de las ciudades. Es decir, la ciudad es el lugar donde se pueden anidar estos procesos de producción de técnicas y de protociencias. ¿Qué me refiero con técnicas? ¿No? El arte de hacer pan, el arte de la metalurgia, o el arte de producir aleaciones, o el arte de producir enseres o equipos o aperos de trabajo, o herramientas de trabajo. Es decir, esos son técnicas, ¿no? El arte de construir casas, o el arte de construir canales, esos son técnicas. Y protociencias, que se refieren, a ver, en términos generales, a una suerte de abstracción mucho más racional, que es capaz de encontrar un patrón explicativo de lo que pasa, de carácter local o regional específicamente, no se puede universalizar, y que sencillamente se puede repetir, ¿no? Es decir, explica casos de manera local y regional que se repiten, ¿no? A través de dicho patrón. Un ejemplo, un calendario agrícola. Un calendario agrícola que depende de ciertas señales del clima, o depende de ciertas fases de la luna, o depende de ciertas señales de los insectos, ¿no? O de ciertos animales, mamíferos pequeños, roedores, etc. Hay muchas maneras de construir calendarios agrícolas según su etología. Esos calendarios agrícolas lo que están es resumiendo un patrón de comportamiento que se repite en una localidad o en una región. Entonces, esos son protociencias. Incluso cuando se hacen mediciones mucho más refinadas de las sombras que deja el sol sobre ciertos monumentos, y eso permite diseñar una suerte de urbanismo conectado con el comportamiento de los astros, especialmente con el sol. Ese tipo de conocimientos que elaboran patrones de carácter regional, son protociencias mucho más refinadas, ¿no? Incluso que podemos llamar la ciencia local, ¿no? O ciencia regional, que más adelante les voy a poner un ejemplo del caso de los muiscas. ¿Dónde tenemos esto? En Mesopotamia. Hay que aceptar de que no solamente se desarrollaron técnicas, sino también protociencias. En Egipto lo mismo, y en la India también. En la India está un poco olvidada, pero en realidad también en el norte de la India, en los valles del Punjab y del Indo, allí se produjeron grandes ciudades, y también se desarrollaron estas técnicas y protociencias. Bien. Em, hay unas filosofías mundanas que se van produciendo. Luego vendrán las filosofías académicas, que es muy importante aquí considerarlas. Em, mm, eh, y, y- y también unas primeras ciencias, ¿no? Que sé que, no, que aparecieron, que son inéditas, y que hay que mencionar. Bueno, una de las primeras ciencias que se producen, o la primera que se produce, es la geometría. Y se hace con base en la experiencia de los agrimensores y de los catastros que hay en Egipto, los catastros que hay en Nínive, en Ur, en Babilonia, que se presuponía, o en Uruk, que se presuponía que estaban allí. Fueron surtiendo de los elementos necesarios para ir construyendo una geometría. Esto así no lo tomen tan literal, ¿no? Porque a la vez de que se requería información empírica para elaborar una geometría, una ciencia de la geometría, también se requería ocio, creatividad, tiempo, ¿no? Para poder ir construyendo este aparato complejísimo, racional, que es la geometría. Pero esa es la primera ciencia que nosotros vemos nacer en el mundo, y más o menos se sistematiza en el 300 antes de Cristo, y lo hace Euclides. Aunque hay testimonios muy, muy sólidos de que anterior a Euclides hubo otros avances de la geometría, ¿no? Pero que finalmente se logran consolidar y agrupar en los elementos de Euclides. Ese tema también es absolutamente clave, porque esta geometría va a determinar todo el proceso tecnológico y científico que a posteriori vamos a tener, no solamente en ciencias naturales, sino también en ciencias humanas y sociales. Bien. mm, mm,
Hay también unas primeras filosofías, que aquí qué tenemos por filosofía, ¿no? La filosofía mundana. Entendemos unas filosofías que se corresponden a visiones de mundo, ¿no? Son filosofías mundanas. ¿Cuáles son visiones de mundo? Son el lente con el cual yo entiendo, explico todo lo que sucede en el mundo, desde sus orígenes hasta sus finalidades. Desde el origen del bien hasta las consecuencias que sobre mí podrían sobrevenirse si no practico cierta tabla de valores que me guíen mi buen comportamiento. Es decir, lo explica todo. Es decir, una visión de mundo o una filosofía mundana es lo mismo, acá lo vamos a entender de la misma manera, son en realidad lentes con los cuales yo percibo y juzgo lo que sucede en el mundo. Y nosotros, los seres humanos, desde que nacemos en una sociedad, podemos decir incluso que del Paleolítico superior, cuando nacemos nos recibe una institución que nos imprime una visión de mundo o una filosofía mundana. Bueno, entonces es importante ir reconociendo esas primeras filosofías mundanas se nos van presentando, ¿no? Eh, una de ellas son las religiones. Todas las religiones que ustedes podrían mirar en detalle, ¿no? Que se producen en Egipto, que se producen en la India, las brahmánicas, por ejemplo, son típicas concepciones o visiones de mundo. Existen otras que no tienen la condición de ser religiosas, sino que tienen la condición de ser moralizantes. Es decir, llevan una complejísima estructura moral, ¿no? Que les permite juzgar el mundo y que en parte logra sustituir a las religiones, ¿no? En parte, ¿no? Porque se ocupan de asuntos más mundanos, tratan de resolver problemas mucho más prácticos. Y hay una en particular que es determinante en la historia de la humanidad, que es el confucianismo, ¿no? El confucianismo también, poco a poco, va contribuyendo a construir una visión del mundo que hoy, pues, a ver, en términos generales, pues hace que China sea hoy lo que es, ¿no? En general. Existió también unas filosofías mundanas muy interesantes también, pero esta es de corte ya ni religioso ni moralizante, sino de corte materialista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son, que son las filosofías mundanas que se fueron construyendo poco a poco en Grecia y que hoy se resumen rápidamente como filosofías presocráticas, ¿no? ¿Qué tienen pues de particular estas filosofías presocráticas? Que explican el mundo en general a través de últimos principios, o de primeros principios, para decirlo claramente, o bien de carácter material, son cosas que existen materialmente, que se perciben, que se pueden, sí, o de ideas, ¿no? Cosas que no pertenecen al mundo exomaterial, sino que pertenecen al mundo endomaterial. Esas son filosofías mundanas muy interesantes que tienen esa característica de ser materialistas o de ser idealistas, ¿no? Repito, materialista en el sentido de que pone como fundamento último de todo lo que hay en el mundo o de todo lo que hay en el universo, cosas materiales como el agua, el fuego, el aire, etcétera, etcétera, o fundamentos últimos de todo lo que existe que reside, por ejemplo, en una idea, la idea de Dios o la idea de número, ¿no? De un número específico, etcétera, etcétera. Que era el caso, por ejemplo, de los pitagóricos, que consideraban que había una constitución esencial del mundo material a través de los números, ¿no? Y pues, efectivamente son meras ideas. Bueno, aquí nosotros no vamos a entrar en detalle sobre este asunto, pero en general lo que podemos decir es que existen unas filosofías mundanas. Esas filosofías mundanas, ya en resumen, pues se pueden ir organizando en religiones, se pueden ir organizando
en instituciones moralizantes, o se puede ir organizando en filosofías materialistas o idealistas antes de Sócrates, ¿no? Ya voy a mencionarles un poco más adelante por qué es importante hablar de este asunto de Grecia. Bueno, no solamente por la geometría griega, que es la primera ciencia que en estricto se construye, sino por otras razones. Y viene ahora un momento importantísimo de la cultura en general, de la civilización humana, y es la aparición de la filosofía académica. La filosofía académica es distinta a la mundana en el sentido de que permanentemente está en discusión. Es decir, la filosofía académica son visiones de mundo que están en un permanente combate entre distintas visiones de mundo. O sea, no se construye solamente a partir de una visión única o unívoca, cerrada, solipsista, o sea, encerrada en sí misma, que no entra en diálogo con nada, sino que es una filosofía que permanentemente está en dialéctica, está haciendo crítica. Criticar es cribar. En realidad la expresión crítica es directamente griega y quiere decir cribar, o sea, separar el grano de la paja, por ejemplo, ¿no? Cribar, ¿no? Entonces, o entrar en contradicción, o entrar en polémica, o entrar en debate, eso, entrecruzamiento de fuerzas, ¿no? Eso en griego le llamaban simploqué. Platón usaba esa expresión directamente, simploqué. Bien, aquí lo que uno empieza a ver es que la filosofía académica, al promover la crítica, o sea, la contradicción, los diálogos platónicos, ustedes lo pueden ver claramente. Los invito a que lean, por ejemplo, en Protágoras, donde van a tocar temas interesantísimos que tienen que ver con ciencias sociales, con las virtudes ciudadanas, si se pueden enseñar las virtudes ciudadanas o no, y una serie de debates donde distintos actores toman puntos de vista distintos, ¿no? Y entran en una confrontación. Bien, en general se van configurando más o menos protociencias que tienen un carácter materialista o protociencias que van adquiriendo un carácter idealista, ¿no? Porque tiene fundamentos idealistas. Gracias a ese ejercicio de la filosofía académica, o sea, gracias a la crítica, uno poco a poco va viendo reflexiones profundamente racionales donde se explican lo que sucede en el paisaje de la vida humana o no humana, apelando a un conocimiento racional, protocientífico, donde las causas de lo que sucede, las primeras causas de lo que está sucediendo, pueden ser de carácter materialista o pueden ser de carácter idealista, es decir, no materiales, sino producto de nuestra imaginación, para decirlo claramente, producto de la inventiva de la imaginación. Bien, es importante aquí aclarar que las filosofías mundanas o las visiones de mundo que les he mencionado, ¿no? Recordemos la religión, las ideologías, los materialismos, los idealismos citados anteriormente, son en realidad, todos ellos son cosmologías en acción. Es decir, tienen que ser considerados como concepciones de mundo que permanentemente están en acción, ¿no? Es decir, su vitalidad reside en eso, en que están completamente incorporadas en la vida cotidiana de los pueblos, no son cosas que salen como de la nada, sino que hace parte de la esfera de la cotidianidad de cada uno de los individuos de estas sociedades. Eso es importante considerarlo porque nosotros muchas veces no hacemos el trabajo de introspección y no nos damos cuenta de la cantidad de elementos que permanentemente están haciendo parte de nuestra visión de mundo. O sea, nosotros tenemos una cosmología puesta en acción permanentemente. Cuando hablamos, los creyentes, cuando hablan de Dios, cuando le atribuyen a una tragedia humana una causa divina, cuando le dan una explicación a cierta desgracia, apelando a una serie de intuiciones o de valoraciones fundadas o no fundadas. Es decir, nosotros tenemos una cosmología en acción permanentemente. Hoy, por supuesto, es más de carácter científica o cientificista que los pueblos de hace 2, 3 mil años, ¿no? Atrás. Es más cientificista
porque hemos sido sometidos a un proceso de letrismo o de ilustración muy intenso, ¿no? A través de nuestros sistemas escolares, pero sí que tenemos una cosmología en acción permanentemente. Bien, las primeras filosofías académicas que hay y que se reconocen, ¿no?, ampliamente son las de Platón y la de Aristóteles. Es decir, allí, ¿por qué no hay? A ver, porque esto es una buena pregunta. ¿Por qué no las tenemos en otros pueblos o culturas? Es muy seguramente lo que hace la diferencia radical es que la filosofía académica que se fue configurando en Grecia fue capaz de crear la estrategia de la simploqué o de la dialéctica o de la crítica. Esto es lo mismo. Para estos fines es lo mismo. Es decir, no, es decir, filosofías académicas, o sea, mm, reflexiones racionales del mundo que fueran críticas en estricto, así como aparece en un diálogo platónico o aparece en la política de Aristóteles, por ejemplo, ustedes no las encuentran en otros lugares. Los demás textos son textos sagrados, o son textos moralizantes, o son textos eh, eh, historiográficos o históricos, o míticos, etcétera, que hacen grandes exposiciones de principios, declaraciones de morales, lecciones de buen comportamiento, recomendaciones manualescas sobre lo que se debe hacer o no. Es decir, son puros discursos declarativos o puros discursos prescriptivos que más o menos le dicen a la gente qué hacer, ¿no? O a las élites, que en particular, cómo conducirse en la vida o cómo manejar un problema público, etcétera, etcétera. Mm, o por otro lado, se tienen manuales técnicos, ¿no?, sobre cómo hacer pan, sobre cómo beneficiar un metal, etcétera, etcétera, pero no entran en esta actividad de producción crítica que sí hace la filosofía académica platónica y aristotélica. Por esa razón es que la filosofía académica es la que en realidad funda en general lo que hoy llamamos filosofía, ¿no? La filosofía académica griega, ¿no? O sea, funda la filosofía que se expande en todo el globo. Y en realidad lo que hace es ir incorporando, ¿no?, ir como fagocitando todas estas lecciones prescriptivas, moralizantes, de grandes declaraciones que aparecen en distintas cosmologías, que como ya les he dicho, religiones, etcétera, etcétera, las va triturando, las va incluyendo, ¿no?, en la esfera de la filosofía académica. O sea, las va sometiendo a crítica sin que necesariamente usted tome posición, pero lo importante es presentar el proceso de ejercicio de la crítica, ¿no?, de confrontaciones de las opiniones, ¿no? Bien, entonces hay una suerte de escolle de filosofías que ustedes ya empiezan a ver en Platón y en Aristóteles y que van a ser muy importantes. Una es la filosofía política, se ve claramente, es decir, la reflexión sobre el mejor régimen político, el mejor régimen de gobierno, o el arte del buen gobierno. Ver rápidamente una filosofía moral, qué es la virtud, cómo se constituye, cómo nace la virtud, si es enseñable la virtud, etc. Ver una filosofía naturalista que en Aristóteles llama la física, que trata más o menos de explicar todos los discursos previos a Aristóteles. Explica muchos de los presocráticos también se explica, y que están destinados a hacer bueno, a cometer una explicación sustancialista, ¿no? O sea, apelando a formas, apelando a materia y a forma, pero materia encarnada, ¿no? La materia encarnada, lo que hay encarnada, perdón, de los fenómenos en general, ¿no?, de todo lo que sucede ante los ojos. No, aquí no podemos entrar en detalle, pero consiste más o menos. Un ejemplo rápido, ¿cómo explicaba, por ejemplo, el hecho de que existiera la reproducción de los seres humanos? Pues Aristóteles consideraba que el hombre ponía una semilla que era una forma pequeña de hombre, hagan cuenta, una forma espectral de hombre, y la mujer ponía la materia, ¿no? La materia, o sea, el ovocito era la materia y la forma era el esperma. Entonces, al fusionarse o al integrarse la forma con la materia, daba lugar
al ser humano. Eso es una típica explicación aristotélica, se llama ilemórfica, de lo que sucede en el mundo, ¿no? Bien, pero obviamente esto nutrió, ¿no?, la imaginación posterior el pensamiento protocientífico y científico en distintas partes del planeta, donde llegó la filosofía aristotélica. También una filosofía estética, en Grecia, Aristóteles llamaba poética, pues que es un despliegue enorme de clasificación de distintas artes, ¿no? Y por supuesto la lógica, que es en realidad es una filosofía de la producción de conocimiento válido, ¿no? La lógica es una filosofía que él construye sobre cómo se construyen silogismos, ¿no? Es la silogística aristotélica, y él hizo una lógica, ¿no?, dividida, ¿no?, en distintos capítulos, muy interesante, donde se explica que la inducción, la abducción o la hipótesis y la deducción, y construye esquemáticamente una serie de silogismos que uno debe seguir de manera paciente, y va a producir conclusiones verdaderas y seguras, ¿no? O hay seguridad que se produzcan conclusiones ciertas, si se sigue bien el esquema del razonamiento silogístico. Bueno, eso es en términos generales. Lo que es importante, pues, como elementos previos, ¿no?, a este cursillo, a este módulo, que quería comentarles, para que vean, pues, estos enormes antecedentes que hay, pues, antes de ingresar ya en estricto a considerar el asunto de la nociología en las ciencias sociales, eh, mm, en la época moderna. Bueno, cerramos acá y vamos a hacer una sesión de preguntas. Gracias.